Muy buenas tardes. En nombre de la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho y del Programa de Especialización en Derecho del Trabajo, les damos la más cordial bienvenida al seminario web Derecho del Trabajo en Entornos Virtuales. En la tarde de hoy contaremos con la participación como ponente del profesor Jair de Freitas, quien disertará sobre el tema que hemos seleccionado, y la actividad está prevista para que tenga una duración aproximada de 1 hora, en la cual en primer lugar contaremos con la exposición del profesor Jair. Seguido proporcionaremos información institucional sobre los programas y cursos adscritos a la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho, para finalizar con la sesión de preguntas y respuestas. En este orden agradecemos a todos los participantes que formulen sus comentarios y preguntas en la aplicación destinada para ese fin, de manera que podamos dar respuesta organizadamente a cada una de las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Nos acompañan en la tarde de hoy la profesora Ana Fina Vargas, directora de la Oficina Técnica de Posgrado, la profesora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado de la Facultad de Derecho, el profesor Luis Pompilio Sánchez, director de programa de posgrado de Derecho, y la profesora Andreina Ibarra, coordinadora de programas de la Facultad de Derecho. Para dar inicio a la actividad, comenzaré presentando al profesor Jair de Freitas, quien es licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Católica Andrés Bello, abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, mención cum laude, especialista en Derecho del Trabajo, mención summa cum laude de la Universidad Católica. Tiene estudios de doctorados en Ciencias, mención Derecho por la Universidad Central de Venezuela. El profesor Jair es miembro número 36 del Instituto Venezolano de Derecho Social, miembro fundador del Colegio de Relacionistas Industriales del Estado Miranda, expresidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Relacionistas Industriales del Estado Miranda entre los años 2003 y 2007, profesor de pregrado y posgrado de la UCAP, es profesor de la materia de Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad Metropolitana entre los años. El profesor Jair de Freitas es exarticulista del periódico El Nacional y La Patilla, autor de múltiples ensayos académicos y obras colectivas, autor del libro Derecho a la Intimidad como límite al poder, control y vigilancia del patrono, y conferencista y asesor laboral de múltiples empresas. Bienvenido, profesor de Freitas. Muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Adelante. Bueno, pues primero que nada, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Un especial saludo para la profesora Ana María Aguario, el profesor Luis Pompilio, la profesora Ninosca, también Andreina y pues obviamente Ana Fina. Muy agradecido con la Universidad Católica Andrés Bello por la oportunidad de poder disertar en un breve tiempo, obviamente, para un tema tan complejo, pero que de alguna manera nos permite trazar algunas coordenadas elementales para el análisis de todo lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, que no es otro que el tema del derecho laboral y todo lo que tiene que ver con el manejo de los cambios propios de esta rama de la ciencia, habida cuenta la variante de los entornos virtuales, ¿no? Yo quiero, obviamente, porque al ser un tema tan amplio, de pronto se nos hace muy complejo abordarlo en toda su dimensión y nos hubiésemos quedado quizá en mucha superficialidad si nos hubiésemos extendido en todas las aristas. Voy a tratar de hacer más bien una mirada especial al manejo de las redes sociales, porque quizá, y creo que ya hay disponible suficiente material sobre el tema del teletrabajo y otros tópicos que son propios del manejo del entorno virtual en el ámbito de las relaciones de trabajo,
Y creo que uno de los temas que particularmente me llama la atención y que tiene mucha vigencia y la va a seguir teniendo, es el que está directamente asociado a todo lo que envuelve el tema del manejo de las redes sociales dentro de la perspectiva del derecho laboral. Y para ello vamos entonces a presentar, obviamente, una primera introducción en la cual vamos a recapitular un poco cosas que yo vengo desarrollando hace poco más de un año. Publiqué un ensayo sobre el tema de hacia dónde debería ser el futuro del derecho del trabajo y desde luego el punto de partida tiene que ver con esto que yo llamo la dinamicidad evolutiva y cómo impacta, ¿no?, el tema de las relaciones laborales, que no es un concepto nuevo. Desde luego lo que de pronto está ocurriendo es que su aceleración es mayor. Luego, un tema que creo que es el punto de partida fundamental para poder hacer examen de todo lo que vendrá a posteriori, que es el tema de al menos la identificación de los derechos fundamentales de los trabajadores, pero esto tiene que hacerse también viendo el tema de todo lo que tiene que ver con el entorno virtual, con el tema de las relaciones de trabajo a distancia, pero también fundamentalmente tratando de enfocar el periscopio hacia el tema del manejo o el uso de las redes sociales y el impacto que esto puede tener en todas las relaciones de trabajo, especialmente, y quiero enfocarlo a dos momentos. Por una parte, el tema de las situaciones precontractuales en cuanto al tema de todo lo que está circunscrito a la obtención y el procesamiento de los datos durante los procesos de captación de talento, qué es lícito y qué no es lícito llevar a cabo. Pero más allá del aspecto teórico, de pronto también tendrá algún tipo de utilidad si luego volteamos esto al régimen jurídico local. Y por supuesto también el tema del desarrollo de las relaciones laborales, en el cual pues por supuesto vamos a tener digamos una serie de cuestionamientos. Yo lo estoy tratando de circunscribir, insisto, hacia el tema de las redes sociales, de manera que esto no se nos escape de las manos, pero si confeccionamos bien la metodología teórica a través de la cual vamos a ir dando de alguna manera los elementos esenciales para que se puedan llevar a cabo los análisis, esto nos va a permitir poder extrapolar a otras situaciones o a otro análisis de variables de contexto un poco distintas o que trasciendan al tema de las relaciones laborales, pero perdón, de las redes sociales, pero que estén envueltos dentro del entorno virtual, que en definitiva es el marco dentro del cual tenemos que desarrollar la exposición para finalmente establecer algún tipo de conclusiones, pero creo que la reflexión fundamental es que ya se hace impostergable instrumentar esta materia que hasta ahora pues va un poco suelta y de alguna forma hay que echar mano, si no a los principios, digamos a los postulados teóricos elementales de la ciencia jurídica y en particular del derecho del trabajo, y además tomando en cuenta las experiencias de otras latitudes para poder confeccionar respuestas que más o menos uno trata de amalgamar en el entendido de que esto pues se va a hacer presente cada vez con una mayor fuerza, como ya lo está haciendo en otros países, fundamentalmente en la Comunidad Europea y en algún país de estas latitudes, cuando la legislación específica así lo permite. Sé que es ambicioso, pero de alguna manera, digamos, es el plan trazado originalmente y que va de la mano con todo lo que tiene que ver con la puesta de esta fase de constructiva del derecho del trabajo y que tiene que de alguna manera tomar en cuenta esta primera variable a la cual me estaba refiriendo, que no es otra sino la dinamicidad evolutiva. Es decir, es propio que el trabajo evolucione en el tiempo, que hay de alguna manera una serie de elementos que están asociados a un proceso productivo, que ese proceso productivo pues va a experimentar cambios a lo largo de la historia, y lo que está ocurriendo es que estos cambios económicos son cada vez más acentuados. De manera que esto pues va a traer una transformación a su vez desde el punto de vista de las formas de prestación de servicios, y estas formas de prestación de servicios o formas de organización del trabajo no siempre quedan cubiertas por el derecho laboral existente. Es decir, hay quizá etapas en las cuales la construcción existente del andamiaje jurídico en materia laboral permite estirar la aplicación de instituciones que no fueron concebidas originalmente para situaciones que surgen con posterioridad, pero que en definitiva pues a veces se permite hacer ese estiramiento, ¿no? Para que tenga algún tipo de resultado,
y luego pues ya hay situaciones en las cuales obviamente no estaban los escenarios originalmente previstos. Si uno recuerda, por ejemplo, aquella definición del padre Olazo de derecho, en la cual decía que era la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta que son declaradas obligatorias por la autoridad competente. Y aquí viene quizá la frase que nos cobra mucha vigencia a los fines de lo que estamos tratando de gozar, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica. Lo que estamos diciendo es que la confección normativa es un resultado, y ese resultado de alguna manera es una respuesta que en esa sociedad se da desde el punto de vista jurídico a un problema que para esa sociedad es relevante. Entonces, por supuesto, no podemos siempre estirar esa respuesta a situaciones que surgen a posteriori, a veces sí, a veces no, depende de qué tan rápida es esa evolución. Y cuando hablamos de la dinamicidad evolutiva, no estamos haciendo sino mención a que estos cambios son cada vez más acelerados y por lo tanto, entonces pueden marcar, como en efecto están marcando, un nuevo hito y una nueva etapa de constructiva del derecho laboral. Y es un poco a lo cual nos estamos exponiendo, con lo cual las respuestas clásicas construidas para aquel derecho laboral que nació como consecuencia de una revolución industrial no necesariamente se pueden experimentar de forma plena o no con la misma lectura, no con la misma dimensión, ni con los mismos enfoques que para una relación laboral que ahora se enfrenta al tema de los entornos virtuales. Es decir, hay una situación que es completamente distinta, que no existía ni estaba presente, ni siquiera intuitivamente al momento de construir un andamiaje jurídico específico para un momento y una realidad histórica, y ahora nos enfrentamos, por supuesto, a una situación que amerita, de alguna manera, a aprender con H, ¿no? Es decir, a tomar ese objeto propio de esta ciencia, de esta rama del derecho, y poder dar respuesta a esos problemas. ¿Cuáles son, obviamente, estos elementos que más recientemente tienen algún impacto en la transformación del proceso productivo? Aquello que se llamaba a título genérico, esas nuevas tecnologías de información y comunicación, que de alguna forma lo que tienen que ver es con el impacto de las tecnologías, la robótica, la informática, bajo aquel concepto tradicional ya un poco desplazado en el ámbito de la relación de trabajo, se enfrenta ahora a todo lo que implica la inteligencia artificial, que va desde el tema del Internet de las cosas, a los demás elementos que están allí en la lámina que ustedes pueden visualizar, es decir, al tema de la realidad aumentada, al tema de los bots, los robots, los drones, las impresiones 3D, la realidad virtual, cadenas de bloque, etc. Es decir, no podemos pretender, aun cuando allí esté la pregunta, esconder la realidad y postergar la incorporación de la automatización del derecho del trabajo. Hay una sentencia ya un poco bastante desplazada en el tiempo, en mi criterio, que es de un juzgado de lo social en Las Palmas, en la Gran Canaria, en España, que data del 23 de septiembre del año 2019, que palabras más, palabras menos, decía que el permitir la automatización mediante el uso de bots o los robots en el ámbito de las relaciones de trabajo, con la excusa de reducir un poco los costos y aumentar todo el tema de la competitividad desde el punto de vista de las organizaciones, era algo equivalente a decir que había que reducir el derecho del trabajo para permitir o aumentar el derecho de la libertad de empresa. Eso es una decisión que fue muy polémica, era un juzgado de distancia, obviamente, además, no tenía ningún tipo, aunque es una sentencia muy elaborada y tiene un fundamento bastante interesante desde el punto de vista académico, particularmente no la comparto porque sería pretender frenar o limitar la incorporación de los procesos automatizados al ámbito de las relaciones de trabajo, y eso, pues, por supuesto, no es algo que sea detenible en el tiempo, por el contrario, es algo avasallante y estamos viendo o experimentando cómo esto va avanzando. Entonces, el tema de si puede esconderse en la realidad y postergar la incorporación de la automatización en el ámbito de relaciones laborales, yo creo que la respuesta es no. Por el contrario, vamos avanzando y esto va a implicar muchas cosas. Va a implicar que desaparezcan muchos oficios, pero también va a implicar, entonces, esas personas que hacen sus oficios van a tener que presentar un elenco de competencias que les permita adaptarse a desarrollo de nuevas actividades profesionales y, por lo tanto, devengar un ingreso a partir de una serie de actividades y desarrollo de sus propias formas de trabajo y de relacionarse, que les va a permitir procurarse un ingreso en dimensiones distintas a las que originalmente habían pensado, y esto muy probablemente en una aceleración va a significar que este proceso ocurra varias veces.
Entonces, en la medida que la persona tenga capacidad para poder adaptarse a un proceso cada vez más acelerado, pues va a poder tener las competencias necesarias para ser empleable en funciones distintas a las originalmente que había programado, pensado, cuando pensó trazar su desarrollo profesional, académico o del punto de vista económico en el tema del mundo del trabajo. Entonces, estos procesos que cada vez van a ser más acelerados y obviamente van a ir desplazando quizá los roles o los oficios tradicionales, también van a dar apertura a una serie de profesiones que quizá hoy desconocemos, ¿no? Y esto pues ya se está experimentando desde la primera revolución industrial, con lo cual no debería ser un tema que genere tanta alarma. Obviamente sí, el tema de lograr esa capacitación para que las generaciones presentes y futuras estén listas para trabajar con estas variables propias de la inteligencia artificial y cualquiera otras que vayan a surgir en el tiempo y que van a ir surgiendo de una manera cada vez más acelerada. Entonces, dentro de esta perspectiva, digamos, hay un punto en el cual si uno mira de manera específica el tema de los entornos virtuales en el ámbito de las relaciones de trabajo, tenemos que decir que va a estar en continuo redimensionamiento todo lo que tiene que ver con de los derechos humanos fundamentales de esos trabajadores. Y aquí enuncio yo, voy a enunciar 10 derechos fundamentales, pero que por supuesto pueden estar imbrincados en distintas situaciones, a veces de colisión inclusive, donde usted podría decir que en algunos casos pues van a suponer análisis originalmente no pensados en el rol tradicional o en la lectura tradicional que tuvo ese derecho fundamental. Es decir, comenzamos entonces a exponer esa interpretación tradicional de ese derecho fundamental a situaciones originalmente no previstas que requieren una mirada distinta a la tradicional para poder dar respuesta de manera acertada. Léase el derecho a la dignidad, al honor, la no discriminación, el derecho a la propia imagen, a la información, pero también, y quizás es aquí el punto en el cual tenemos que tener mucho cuidado, a temas propios del trabajo a distancia, como lo son el tema de la inviolabilidad del domicilio, el tema del derecho a la información, y ya vamos a hablar un poco más de eso, en el tema de todo lo que tiene que ver con las de relaciones de trabajo ya existentes, el tema del secreto de las comunicaciones, la intimidad, y muy especialmente el tema de la protección de los datos, que tiene un abanico cada vez más amplio dentro de lo que es la concepción de este derecho y que está obviamente vinculado al tema del manejo de los entornos virtuales. Es decir, que el problema de la tecnología de información y comunicación no se va a agotar en todo lo que tiene que ver con si las nuevas formas de prestación de servicio, llamadas trabajo colaborativo, economía de plataformas, etcétera, todo lo que tiene que ver con Uber, Dynamics, Globo, etcétera, ¿no? No se agota en si eso está dejando por fuera del ámbito de aplicación o no a estos sujetos. Es decir, allá hay un gran problema que tiene que ver con cuál es el ámbito de aplicación del derecho de trabajo y cómo hay que entonces confeccionar un derecho laboral que permita la verdadera tutela y en el grado necesario a cada uno de estas nuevas formas de prestación de servicios. Esto es un problema que sí involucra, por supuesto, también el tema de los entornos virtuales y hay todo un tema allí relacionado con si existe o no un contrato de trabajo, si estas personas merecen o no la tutela especial de esta rama del derecho, etcétera. Eso es un gran problema, pero además el tema de la prestación de servicios en entornos virtuales va a cuestionar esa frontera tradicional de los derechos fundamentales, revelando, creo yo, nuevas situaciones de fricción o colisión no previstas originalmente. Y aquí voy a hacer quizá una breve recapitulación de todo lo que tiene que ver con el tema de los derechos fundamentales. Quisiera prácticamente decir, por favor, en esta tesis sigamos al doctor Jesús María Casal y en muy apretada síntesis esa sería mi conclusión, pero por supuesto en el entendido que a veces hay que dar un poco más de didáctica a estos elementos. Yo creo que no se puede pretender que un derecho humano fundamental tenga un carácter absoluto, es decir, podría estar en situaciones fácticas en colisión con otros derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales tienen la misma jerarquía. No puedo decir yo que tenga uno más peso que otro. En materia laboral se coloca siempre el ejemplo
del tema del ejercicio de la huelga en los servicios esenciales como un parámetro de análisis para poder entender aspectos como el hecho de que pueda existir la colisión, por ejemplo, en materia de salud, que es el ejemplo tradicional que se coloca, donde unos trabajadores del sector médico quieren hacer ejercicio del derecho de huelga, y si esto entonces puede o no, siendo un derecho fundamental el derecho a la huelga, además entre nosotros está reconocido expresamente en la Constitución, en el artículo 97, pero si ese derecho a la huelga da lugar a la anulación de otro derecho, como puede ser el derecho a la salud o el derecho a la vida, en el artículo 83 y siguiente, también de nuestra Constitución reconocida. Entonces uno dice, bueno, si estas personas ejercen derecho de huelga y por lo tanto interrumpen de forma colectiva la prestación de servicios, entonces podríamos estar comprometiendo otros derechos fundamentales de otras personas, ¿no? Y entonces allí entran distintas teorías, quizás la más conocida, la del profesor Robert Alexi, que digamos con combinaciones de otras tesis alemanas, también en algunos casos que han influenciado muchísimo el sistema jurídico español, y nosotros obviamente tratamos de analizar y de incorporar, y de hecho en nuestra Constitución hay algunos vestigios que nos permiten llegar a conclusiones de similar característica. Podríamos hablar que habría una restricción antes que prohibición de un derecho por el otro, de manera que si conservamos un núcleo esencial de ese derecho, podríamos presentar situaciones amalgamadas que permitan la coexistencia tanto del derecho a la huelga como el derecho a la salud, en el ejemplo que estamos colocando, que sería un poco reducir la actividad de la huelga a todos aquellos servicios que no sean considerados, por ejemplo, de emergencia, ¿no? Y con lo cual, obviamente, si una persona desea practicarse una cirugía estética o es una cirugía incluso programable, podría posponerla en un momento distinto, en el entendido que esto no compromete su salud o su derecho a la vida, pero quien llega perdiendo signos vitales no puede esperar a que se resuelvan las condiciones laborales de prestación de servicios de las personas de ese centro médico en particular. Entonces, allí, digamos, hay una situación viva, tradicional, en la cual está en colisión dos derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales. Pero el tema de los derechos fundamentales de los trabajadores, desde la perspectiva de los entornos virtuales, también expone parte del elenco, si no todo, de los derechos fundamentales que pueden entrar en colisión y además en situaciones, digamos, no exploradas desde el punto de vista tradicional de los derechos fundamentales, con lo cual, obviamente, las distintas teorías a las cuales se pueda manejar y de acuerdo a la doctrina que tibiamente hemos venido construyendo a nivel local, podría de alguna forma favorecer una interpretación progresiva y además muy acorde a estas nuevas circunstancias, amén de que no tenemos una legislación que patente en este momento parte de estas conquistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿dónde está el punto en el cual yo quiero concentrar la actividad de hoy? Bueno, en el manejo fundamental de lo que tiene que ver con las redes sociales. Yo digo la nueva vitrina pulida del Fijón porque además, digamos, es muy tentador para quienes tienen ese problema de continuamente estar incursionando en la vida privada de terceros, el que puedan tener acceso a parte de la vida de las personas a través de las cosas que se publican o no en materia de redes sociales, ¿no? No tiene nada que ver con este poema de Pedro Salinas de 35 bujías, en la que dice: yo la veo en su claro castillo de cristal y la vigilan 100.000 lanzas, los rayos, 100.000 rayos del sol, porque esto de romántico lleva poco o lleva nada. Es decir, aquí ya lo que estamos viendo no es un acto de amor de una persona que de alguna forma borracho de sentimiento hacia una persona describe una prosa de estas características. Lo que estamos hablando es de hasta qué punto el contenido que comparte una persona en redes sociales puede ser utilizado o no en el ámbito de las relaciones de trabajo o tener consecuencias dentro de lo que puede ser una relación laboral. A eso es, digamos, a lo que quiero de alguna manera enfocar esta parte de la exposición, en el entendido que por, digamos, el tiempo no podremos profundizar, pero quiero llevarlo en dos escenarios. El primero de ellos, y es al cual me voy a concentrar, en las situaciones precontractuales. Y aquí quise tomar una muestra de quizás las 3 o 4 preguntas más relevantes en estas situaciones precontractuales en las cuales los derechos fundamentales podrían entrar en situaciones de colisión. Y voy con la primera, en la cual
digamos, hasta qué punto es lícito utilizar el perfil que un candidato tiene en distintas redes sociales como parte del insumo necesario en los procesos de captación de talento. Es decir, el tema fundamental que comienza a presentarse en el manejo del derecho laboral en entornos virtuales, en los procesos de captación o selección, ¿qué tanto puedo yo fisgonear? Es decir, ¿qué tanto puedo yo entrar en una red social en específico para que una persona que se está postulando a ocupar un cargo, yo pueda obtener insumos de cara a descartar a ese candidato dentro del proceso de captación o continuar con ese proceso de captación? Y lo estoy tratando de decir de forma lenta y además con verbo neutro para no entrar en detalles específicos como lo siguiente. Es decir, es que sí sería válido hacerlo en LinkedIn, pero no sería válido hacerlo en una red social como Instagram, por ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si buscando en una red social, en Instagram, puedo ver a tenor de una publicación que la forma como se expresa el candidato la considere yo inidónea para mi proceso de selección? ¿Es lícito que los descarte o por el contrario vulneré su derecho a la intimidad porque estuve incursionando en su manejo de redes sociales? ¿Es o no una variable objetiva? Y por supuesto, cuando nos ponemos a pensar, es que cuando el derecho a la intimidad nació, no había redes sociales. Y por supuesto, a lo mejor la respuesta no estaba en específico construido. ¿Es que acaso cuando se entiende que es legítima la expectativa de intimidad de un sujeto? Porque del otro lado también tendrás a la persona o al quien está llevando ese proceso de captación de talento diciéndote, pero es que está en una red social. Si él lo publicó, implícitamente él está autorizando que las personas tengan acceso al contenido. Y la pregunta siguiente es, entonces hay una diferencia si esa información es pública o pertenece a un perfil privado. Es decir, si yo por alguna circunstancia seguí al candidato, qué sé yo, por razones profesionales de pronto, no lo sé, o por razones de cercanía personal, y tengo acceso a un contenido, pero su perfil es privado, no puedo utilizar entonces la información que esté allí. Sí se consideraría violatoria, sí habría expectativa de privacidad. Pero en definitiva, si yo entré a su red social fue porque esa persona me admitió. ¿Sería lícito que yo en mi proceso de captación solicite ser contacto de esta persona para que una vez que se haga el match tener acceso a esa información? ¿O eso sería violatorio del derecho a la intimidad? Y no podría yo alegar que si la persona aceptó me estaba dando el consentimiento. ¿Y qué pasa si no me da el consentimiento y no sigue en el proceso? Podría decir él que hubo una violación a su derecho a la no discriminación. Entonces, todos estos escenarios que están asociados al tema del manejo de las redes sociales, que van tomando una conformación que ya en algunos países se van definiendo. Hay países en los cuales te dicen, si el perfil es privado, no puedes ni siquiera pedir la solicitud. Si la información es pública, depende de qué tipo de información se esté ventilando. Si es la que está asociada con las competencias técnicas que están relacionadas con el cargo a ocupar, a lo mejor sí, de pronto no. Va a depender de cada uno de los sistemas. Ahora, en el caso local, nosotros no tenemos ninguna normativa al respecto. Ahora, hago la tercera pregunta. ¿Podría yo diseñar un bot para, de alguna forma, poder hacer el procesamiento de datos y medir el grado de compatibilidad de un perfil respecto de lo que se requiere para ocupar un cargo? Así como tengo un perfil del ocupante, tengo un perfil del candidato al cual estoy examinando, y la pregunta es si ese perfil está en LinkedIn y yo tengo un bot que simplemente entra de manera directa y va simplemente haciendo el match y me dice, mira, esta persona 50% grado de compatibilidad para el cargo que tú requieres, de acuerdo a las competencias que están descritas para el tema de ocupar este cargo en particular. Este tiene 75%, el 883. ¿Esto es lícito? ¿O se requiere un consentimiento expreso por escrito de esa persona para poder llevar a cabo el uso de ese bot en particular? ¿No? Y luego, un gran y cuarto debate que desde el punto de vista del derecho laboral tiene un significado especial, que es el llamado derecho al olvido. Esto quizá entre nosotros
tiene una menor aplicación o grado de aplicación respecto de otros países, en particular en Europa, pero cuando uno habla del derecho al olvido, estamos hablando también de lo que tiene que ver con el esquema de la protección de datos. Es decir, no es un tema que simplemente se deja al azar, ¿no? El derecho al olvido implica el tema de la supresión de los datos, implica como parte de esa protección de datos, a lo mejor incluso desindexar de buscadores y de los resultados de los procesos de búsqueda algunos sitios en los cuales alguna persona haya tenido algún tipo de conducta en su pasado que no desea ser retratada en tiempo presente, ¿no? Voy a colocar un ejemplo que es tradicional, aunque obviamente quizá en nuestro caso no hayamos tenido alguna circunstancia que se haya hecho del conocimiento de dominio público tan importante, ¿no? Pero supongamos que tuviésemos una persona que en algún momento de su vida se dedicó a ser bailarina de clubes privados, para decirlo con el mayor grado de respeto en cuanto a la percepción verbal, y esta persona, pues alguien en algún momento grabó algún video en alguna despedida de soltero donde aparece esta persona, pero esa persona en algún punto decide dejar de hacer eso o hacía eso para pagar sus estudios y se graduó de maestra de preescolar. Y entonces comienza a dar sus clases como maestra de preescolar y pues ese video que había sido compartido en redes sociales de la despedida de soltero de alguien más termina siendo fortuitamente identificado por el padre de alguno de esos estudiantes de ese preescolar en particular, y esta persona sostiene que, mira, es inidóneo que esta persona sea la maestra de mi hijo, ¿no? Por colocar un ejemplo en particular, ¿no? En donde entonces comienza a haber una presión social respecto de lo que esta persona hizo o no hizo en alguna etapa de su vida, ¿no? Entonces, esta persona afectada, trabajador de esta institución, que a lo mejor incluso llegase a perder el puesto de trabajo, quisiera yo pensar que no, pero podría tener mayores problemas a futuro para conseguir reinserción laboral derivado a la viralización de ese video y a lo mejor de alguna noticia. Entonces ella tendría a lo mejor el derecho genuino de pedir el ejercicio del derecho al olvido, es decir, que se suprima ese video, que no sea indexado por las búsquedas de los principales buscadores, de manera que esto no afecte su derecho al acceso a un puesto de trabajo. Es decir, situaciones precontractuales donde el entorno virtual genera una turbulencia en el manejo tradicional de las distintas instituciones propias del derecho del trabajo. Todas estas circunstancias que yo acabo de escribir en estas 4 preguntas principales, que ni siquiera agotan el tema de las situaciones precontractuales, porque es un tema mucho más profundo y complejo, en el caso local no están reguladas. Es decir, nosotros no tenemos una norma específica que regule el impacto de el entorno virtual en el ámbito del derecho del trabajo. Y por lo tanto nos corresponde construir con el andamiaje de un derecho laboral clásico, pensado en un entorno en el cual existía un trabajo presencial, no existían el uso de las redes sociales y probablemente tampoco el uso de el tema informático en los términos en los cuales actualmente lo tenemos. Entonces, ¿cómo construir las respuestas? Fundamentalmente con las variables teóricas que acabamos de esbozar. Es decir, en el fondo de lo que estamos hablando aquí es de colisiones en nuevos escenarios de distintos derechos fundamentales que obviamente están precipitados en una circunstancia de un entorno virtual y que le imponen al derecho del trabajo una respuesta, y si el derecho del trabajo no echa mano a los principios de la disciplina y si no echa mano a la teoría de los derechos fundamentales, va a producir una respuesta inidónea, ¿no? Entonces, desde luego, allí comienza entonces a surgir la necesidad que aquello que de pronto es parte del desideratum que está en nuestro texto fundamental comience a encontrar un desarrollo normativo específico en el ámbito de las relaciones laborales y que tengan o esté situado en este aspecto para poder trazar el lindero específico de cuándo sí y cuándo no se puede utilizar información disponible en una red social de un candidato a ocupar un cargo y cuándo esto puede ser vulnerable a los derechos fundamentales de esa persona que aspira a una reinserción laboral, un cambio del empleo. Ahora, el tema no se agota
en el tema de las relaciones laborales existentes. Y voy a tratar de esto también explicarles muy apretada síntesis. El tema también está envuelto en las relaciones laborales que ya nacieron y frente a las cuales entonces existe una realidad que es un manejo de distintas redes sociales por parte de ese prestador de servicio y hasta qué punto en la empresa tiene o no derecho a una injerencia en las mismas. Es decir, la pregunta principal, ¿podría yo expresarme de manera negativa respecto de mi empleador en una red social en específico? Es decir, ¿qué pasa si esa red social es una red privada? Porque no es lo mismo, y aquí va el tema, por ejemplo, que yo haga una publicación en donde expresamente en una red social abierta en la que tengo 40.000, 100.000, 200.000 seguidores, entonces yo hago un comentario negativo de mi patrón o mi empleador. Es muy distinto a que yo, por ejemplo, le haga un comentario privado a través de un mensaje directo de Instagram a la profesora Ana María Guari, ¿no? Es decir, ahí habría una situación completamente distinta. Ahora, tengo expectativa de intimidad en el caso que ese mensaje sea un mensaje privado o por el hecho de que se trate de un entorno virtual y la profesora Ana María Guario diga, mira, esto lo recibí yo de Yair y considero que esto tiene esta implicación y entonces ella podría o no divulgar el mensaje o es violatorio de mi expectativa, la intimidad en ese momento en específico. Y estamos hablando de un mensaje privado que fue mandado a través de una red social en específico. Y la pregunta es, ¿y si no fuese un mensaje privado, pero fuese un comentario? Y resulta que en mi red social privada están apenas 30 personas, de las cuales el 90% son familiares. La pregunta es que yo tengo derecho a tener expectativa de intimidad por el hecho que tengo el candadito y solamente pueden ver ese mensaje las personas. ¿Qué pasa si alguien más coloca un capture y ese capture entonces luego es difundido o es, digamos, hecho público a la persona que en este caso es mi patrón o empleador y entonces tuvo acceso a una información, pero que no sabemos si el acceso fue o no fue lícito en definitiva y si puede utilizar esa información para provocar la finalización de la relación laboral o incluso el reclamo de algún tipo de indemnización, que en el caso local sabemos tiene un comportamiento distinto que a lo mejor en otros países. Entonces, ahí hay un tema particular. Y en el caso de WhatsApp, que no es exactamente una red social en términos muy apretados, pero también ocurriría algo similar. Es decir, si la cantidad de integrantes de un grupo es corta, yo tengo alguna expectativa de intimidad mayor respecto a que si el grupo es muy amplio. Es decir, ¿qué pasaría si en un grupo de estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello, entonces existen 70 y pico, 100, 200 estudiantes, y esos estudiantes, alguno de ellos esboza un comentario negativo respecto de la universidad o de algún profesor? Ese profesor podría, si tiene conocimiento de esa información, porque alguien más se lo hace llegar, tendría algún tipo de acción contra ese estudiante. Y lo mismo pasaría en una relación de trabajo en la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si estamos hablando de una empresa que tiene actividad en todo el territorio nacional y se crean grupos de WhatsApp que no son oficiales de la empresa, sino son iniciativas, a lo mejor de los trabajadores, para hablar de algunos temas que ellos consideran pertinentes, a veces grupos en los que se hacen comentarios informales, pero que en definitiva alguien emite un comentario, una expresión respecto, por ejemplo, de alguna decisión que recientemente haya tomado la organización, qué sé yo, suspensión o diferimiento de una fiesta de fin de año, la eliminación de algún pago o la sustitución de algún bono por otro, que en su conjunto sea más favorable para el trabajador, pero aquel identifica que es peyorativo, y entonces emite una descarga en donde exista algún tipo de improperio con la persona o con la organización, y la pregunta es si la empresa tiene conocimiento de eso, entonces puede abordar y hacer un legítimo cierre de una relación de trabajo. La pregunta 2 es, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si a lo mejor el representante del patrono también está en ese grupo de WhatsApp? Sería diferente, en ese caso sí sería genuino el uso de esa información electrónica que está disponible a través de esa aplicación. Y luego la gran pregunta, ¿y dónde queda la libertad de expresión? ¿Por qué no puedo expresar mi disconformidad con una decisión que está tomando una entidad de trabajo? ¿O en qué punto el expresar la disconformidad con esa decisión que se está tomando
involucra o no la vulneración de otros derechos fundamentales a las cuales de pronto puede tener acceso esa organización o esa empresa. Es decir, hay toda una serie de situaciones que a lo mejor en un mundo paralelo, en un escenario tradicional, tendrían algún tema de vigencia, pero que ahora nos colocan en cuanto hacia el acceso a esa información, que es una información que está disponible en el mundo electrónico, en un entorno virtual, puede dar lugar o no a la ruptura de una relación de trabajo, o en qué punto se entiende que hay o no una expectativa legítima del derecho a la intimidad del trabajador o una vulneración a la igualdad, a la dignidad, etc. Entonces, el uso de las redes sociales no se agota, obviamente, en la expresión de un comentario que un colaborador emita respecto de la empresa, ¿no? Bien a través del Instagram, Facebook, etcétera, sea una red que la maneja como privada o sea una red que esté abierta, o si lo hizo a través de un mensaje directo o lo hizo para un grupo en específico. Es que muchas veces también viene la otra parte, y es decir, puede mi empresa pedirme que yo en mis redes sociales desarrolle o difunda campañas que tienen que ver con promocionar algún producto de la organización o algún servicio de la organización. Eso es una pregunta. Es decir, es muy distinto que si yo trabajo en alguna empresa de bebidas, yo decida que estamos batiendo el récord porque estamos haciendo la bebida embotellada más grande del mundo. Entonces ese día los que somos trabajadores de esa organización nos tomamos una foto con un vaso donde estamos tomando un poco de esa bebida porque formamos parte de esa actividad y tenemos una identidad corporativa muy alta, a que la empresa me diga, vas a hacer esto en tu red social y vas a colocar esta publicación, ¿no? Entonces, ¿puedo hacerlo o no? Pareciera que la respuesta es claramente que no. Sin embargo, la pregunta es, ¿y si esa persona trabaja en el área de mercadeo? ¿Sí? Si esa persona está en la celebración de un evento familiar y en la mesa en donde se encuentra haciendo esa celebración o ese festejo, alguien quiere tomar una foto para compartir, pero la bebida que está colocada en la mesa es de la marca de la competencia. ¿Tiene derecho el trabajador a decir, yo puedo colocar eso allí porque yo no estoy en mi horario laboral? ¿Puede entenderse que si yo trabajo en el área de mercadeo, de alguna manera estoy invitando al consumo de un producto que es la competencia y por lo tanto estoy desdiciendo indirectamente del producto de la empresa para la cual yo presto servicio y se supone trabajo para promocionar? Entonces allí comienza de nuevo en el tema incluso de una imagen digital a exponerse una situación bastante compleja, ¿no? Supongamos que la persona lo que hace es que a modo de burla, esa misma bebida que es de la competencia, se toma una foto rechazando la bebida en la imagen. Y el día de mañana está buscando trabajo en esa empresa, pero esa red social en particular dejó esa foto por allí colgando, o alguien más la bajó, o alguien la guardó en algún momento y podrían decir, y es que ahora puedo utilizar esta foto para decir, oye, mira, no lo contrates porque es la forma como él se refiere al producto que hace la empresa en la cual ahora tú estás pretendiendo contratar a esta persona. ¿Tendría yo derecho al olvido, sí o no? Porque en el caso local no tenemos normativa al respecto. Es decir, no hay una instancia hoy en Venezuela en la cual usted pueda decir, oye, voy a tratar de, como parte del derecho a la protección de mis datos, pedir que esa imagen se suprima y que no se permita su difusión. Tendría que ser en todo caso ante una demanda judicial frente a un tema de vulneración explícita de derechos fundamentales, lograr algún tipo de medida por parte del tribunal que prohíba esa difusión en particular, ¿no? Con lo cual ya sabemos qué efecto va a traer, ¿no? De acuerdo a nuestros temas culturales, pero además no hay una norma específica que instrumente las distintas variantes que esto pueda tener o no en el ámbito de la relación de trabajo. En suma, un poco lo que quiero significar es que no estamos viviendo un derecho laboral para una relación clásica de trabajo, ¿sí? Es decir, no es aquel señor que presta servicios de 8 a 12, de 2 a 6, de lunes a viernes, con 2 días de descanso, que devenga una jornada de 15 y último, que ejecuta una labor en modalidad presencial, que no tiene en mayor significancia el uso de tecnología de información y comunicación y que por lo tanto su situación se circunscribe a que tenga un manejo de competencias técnicas que son inherentes al cargo que está ocupando, las desempeñe a cabalidad
y en el mejor de los casos, entonces perciba ciertas restricciones en cuanto al uso de herramientas informáticas en las cuales se considera que no hay expectativa de intimidad, etc. O sea, no es eso lo que estamos viviendo hoy. Estamos viviendo un derecho laboral que está irrumpiendo en distintas esferas en las cuales obviamente el entorno virtual tiene un peso muy importante y que ahora además con el tema del trabajo a distancia, esto se ve reforzado en distintas situaciones, pero especialmente creo yo en el tema de las redes sociales hay un elemento muy específico, muy especial, porque no hay instrumentación en la materia en la cual se tenga claro cuándo existe o no expectativa de derecho a la intimidad y hasta dónde está delimitado el núcleo esencial y el comportamiento específico de la manifestación de ese derecho fundamental a través de distintas variantes de ese núcleo esencial en cada una de las distintas situaciones que con ocasión de los entornos virtuales y en específico del manejo de las redes sociales podría estar envuelta una situación del punto de vista de la fricción o colisión entre los derechos de los sujetos que están en una situación laboral. Por un lado, el sujeto contratante, una situación precontractual, por un lado, el que está como candidato a ocupar un cargo o en una relación laboral ya iniciada, lo que tiene que ver no solamente con el manejo del desarrollo de la jornada laboral, sino en situaciones extralaborales entre ese trabajador y ese patrono o empleador que con ocasión del manejo de distintas redes sociales dentro de un entorno virtual están generando continuas situaciones de tensión entre los distintos derechos fundamentales que les asisten a cada uno de ellos. Con eso concluyo y entonces quedo abierto para las preguntas que tengan a bien establecer. Muchísimas gracias, profesor Jair. Excelente disertación sobre un tema que sin duda es de mucha actualidad hoy en día y que sobre todo está imponiendo importantes cambios en los distintos ámbitos de la vida social, no solo en el ámbito laboral, que es el tema que nos ocupa en la tarde de hoy, sino que lo hemos visto pues en prácticamente todas las actividades en el ámbito de salud, en el ámbito educativo, en el ámbito de la administración de justicia, etcétera, y que además de esos grandes cambios que se están presentando y que no son de ahora, sino ya llevan un buen tiempo, pues en materia de trabajo a distancia, imponen, como bien usted lo dijo, la necesidad de regulación, que entiendo que en nuestro país no se ha dado con la agilidad en que se ha dado en otros países, como por ejemplo en la legislación española. Y también las universidades tenemos una importante responsabilidad en la formación de los profesionales en este ámbito del trabajo a distancia y los programas y los cursos que tienen que ver con el ámbito laboral, pues se nos impone día a día la actualización de los contenidos programáticos, se nos impone proyectar nuevos cursos, nuevos programas de formación que puedan contribuir a todo esto. Dado esta situación y lo que usted nos comentaba, creo que es propicia la ocasión para pasar a dar una información institucional sobre los cursos y los programas que están adscritos a la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho, muy especialmente el programa de especialización en Derecho del Trabajo, en el cual tenemos el honor de contar con usted como nuestro profesor, sobre todo por los temas y las materias que dicta y los temas que están relacionados con la temática que se ha tratado hoy en su exposición. Con el permiso de ustedes voy a pasar a compartir unas láminas que contienen información sobre el programa de especialización en Derecho del Trabajo y también voy a compartir con ustedes información sobre otros cursos vinculados a esta área para finalmente entonces sí pasar a la sesión de preguntas y respuestas donde pueda usted intercambiar con los participantes los comentarios y las preguntas que ellos tengan a bien formularle. Comienzo entonces por conversarles o informarles
sobre el programa de especialización en Derecho del Trabajo que tiene la Universidad Católica. Es un programa de régimen semestral cuyo plan de estudios está dividido en dos grandes componentes. Un primer componente de materias obligatorias, donde el participante podrá cursar un total de 20 unidades crédito, y un segundo componente de materias electivas u optativas a elegir de acuerdo al interés del cursante. Elegirá 2 materias electivas para completar 4 unidades crédito y totalizar 24 unidades crédito en escolaridad, más la presentación y aprobación de un trabajo especial de grado para la obtención del título de especialista en Derecho del Trabajo. En la universidad y especialmente en la Dirección de Posgrado de la Facultad de Derecho, nos hemos empeñado en mantener actualizados nuestros programas, en ofrecer a los participantes la mejor y mayor calidad de formación de cuarto nivel en un tiempo óptimo para que puedan obtener la titulación y poder ejercer en el área que sea de su preferencia, en este caso en el ámbito de Derecho del Trabajo. Las grandes ventajas que presentan nuestros programas de especialización, tal como están concebidos hoy en día, es que tienen la oportunidad de salidas intermedias. ¿Qué significa esto? El participante, mientras cursa sus estudios de especialización, podrá obtener certificados a través de programas cortos que constituyen esas salidas intermedias de la especialización. En el caso de Derecho del Trabajo, tenemos en primer lugar el programa de estudios avanzados en Derecho del Trabajo profundizado. Es un programa conducente a diploma y que el participante puede obtener una vez completadas las unidades crédito que corresponden al programa de estudios avanzados y cuyas asignaturas, tanto obligatorias como electivas, son todas comunes con el programa de especialización. Este programa de estudios avanzados ofrece 2 salidas a la vez, según la opción de preferencia del participante. La primera opción en Derecho Individual del Trabajo y la segunda opción en Derecho Colectivo del Trabajo. Cursadas y aprobadas las materias obligatorias más las electivas, pues el aspirante se hace acreedor del diploma de estudios avanzados en Derecho del Trabajo profundizado mientras continúa con sus estudios de especialización. También se ofrecen salidas intermedias a través de los programas de ampliación en Derecho del Trabajo. Ofrecemos 3 alternativas de programa de ampliación: programa de ampliación en Derecho Individual del Trabajo, el programa de ampliación en Derecho Colectivo del Trabajo y el programa de ampliación en Derecho Procesal del Trabajo. Estos programas de ampliación confieren también al participante certificados de aprobación en cada una de estas áreas según sea su preferencia. El participante cursará materias obligatorias y electivas y al totalizar los créditos se les otorgarán los certificados. Todas, repito, materias comunes con la especialización que el participante va acumulando hasta cumplir los requisitos de egreso para optar al título de especialista en Derecho del Trabajo. La situación de emergencia mundial y nacional por el COVID-19 ha establecido la posibilidad de cursar estos programas a distancia. La universidad ha desarrollado la modalidad presencialidad remota a través de la plataforma Módulo 7, que permite que los participantes cursen nuestros programas en línea y ofrece la gran ventaja de que no necesariamente quienes residan en la ciudad de Caracas, sino quienes residan en ciudades del interior e incluso en el extranjero puedan optar por nuestros cursos y programas.
En cuanto a los aspectos administrativos, en pantalla estoy compartiendo con ustedes la lámina que hace referencia a los costos de preinscripción e inscripción del programa. Es un programa de régimen semestral y equivale a una inversión de 5 mensualidades por semestre. Está diseñado de manera que el participante pueda obtener su título de especialista máximo en 3 semestres académicos, de manera que el tiempo es óptimo para desarrollar no solo el curso de especialización, sino también cualquiera de las salidas intermedias que mencionamos hace un momento. Para quienes estén interesados, el lapso de preinscripciones del programa de especialización en Derecho del Trabajo está abierto hasta el 30 de julio y en pantalla tienen el link al que pueden acceder para obtener información sobre el proceso de preinscripciones y para realizar el trámite de la preinscripción. Finalmente les comparto el correo electrónico del programa, donde con mucho gusto atenderemos todas las preguntas e inquietudes que tengan al respecto y les orientaremos para concretar su proceso de preinscripción e inscripción en el programa. El correo es derechodeltrabajo@ucap.edu.be y también pueden dirigirse a mi correo institucional, donde gustosamente les atenderé, aguario@ucap.edu.be. Dicho esto, pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas y le cedo la palabra, profesor, en la medida en que voy formulando las preguntas que hacen los participantes. Inicio con la primera pregunta, la formula la profesora Olga Bravo. Aprovecho la oportunidad para expresarle un cordial saludo a la profesora Bravo, quien es profesora de nuestro programa de estudios avanzados en Derecho Corporativo y actualmente está dictando la materia Liderazgo. Bienvenida, profesora. La profesora Bravo, profesor Jair de Freitas, formula la siguiente pregunta. Estos problemas no parecen nuevos, ya estaban presentes antes del desarrollo de Internet y las tecnologías desarrolladas sobre Internet, como las redes sociales. Es cierto que estas tecnologías los amplifican, sin embargo, todos ellos ya estaban presentes antes. Pregunta, ¿no existía ya un precedente en las leyes? Adelante, profesor. Bueno, Olga, pues en primer orden agradecer por tu pregunta, que obviamente tiene toda la lógica y pertinencia además, porque nos coloca en un tema que creo que es importante y era lo que habíamos dicho. O sea, el derecho laboral surge, regula una realidad, esa realidad se va transformando en el tiempo y luego va hacia una nueva instrumentación del derecho del trabajo, al punto que, como dice el maestro Antonio Ojeda Vilés, encuentras una deconstrucción del derecho laboral en distintas etapas. Él lo define obviamente un poco más de acuerdo con el tema del estatuto de los trabajadores en España y todo lo que fue la evolución del derecho laboral español, pero desde luego haciendo las adaptaciones congruentes, sí puedes identificar de pronto distintas etapas, ¿no?, en los distintos regímenes jurídicos de cada uno de los países, ¿no? Ahora, sí, o sea, sí es un problema que sí existía desde mucho antes del Internet, porque los derechos fundamentales están concebidos desde mucho antes del Internet, de la era del Internet, ¿no?, del Internet de las cosas, como lo veníamos diciendo. Lo que ocurre ahora es un nuevo redimensionamiento y el alcance de esos derechos fundamentales van a tener una connotación distinta en el ámbito de las relaciones de trabajo. Yo recuerdo mucho una expresión del maestro Manuel Carlos Palomeque López, tratadista español, que habla dentro de estos elementos como los derechos fundamentales inespecíficos laborales. Y el maestro Manuel Carlos Palomeque López, dentro de su propuesta conceptual, en la cual obviamente aborda el tema en específico, trata de referir a esos derechos que en forma general tienen los ciudadanos y que obviamente cuando tratas, o sea, tienes que hacer una, digamos, recolección y adaptación para poderlos implementar en el ámbito de las relaciones de trabajo,
que pueden ser ejercidos en el ámbito de las relaciones de trabajo por esos mismos ciudadanos que al mismo tiempo son trabajadores, ¿no? Y de ahí viene un poco esa expresión que es la que conceptualmente se ha sostenido en el tiempo, ¿no? Nosotros no tenemos una regulación específica en la cual podamos llevar quizá conceptos que desde el punto de vista doctrinario están al menos implícitos en el andamiaje jurídico local. Y por supuesto, depende de qué. Depende de la interpretación que hace el operador jurídico. Yo podría citar, por ejemplo, aquella sentencia del mes de julio del año 2019, ahora no recuerdo si fue el 4 de julio, no sé por qué tengo esta fecha en ese momento, no me hagan caso, pero que era sobre el tema de la libertad sindical. Y se hablaba en esa decisión que la libertad sindical era un derecho fundamental, un derecho humano fundamental. Pero también la decisión decía no es un derecho absoluto, está sujeta a restricciones. Y entonces, a partir de estas tesis, quizá yo creo, no plasmada de forma plena, como de pronto desde el punto de vista doctrinario lo ha desarrollado de manera bastante extendida el doctor Jesús María Casal, insisto, sin desperdicio su obra. Entonces, por supuesto, trata de adaptar, ¿no?, de qué va o no una restricción sobre esta circunstancia para lograr la coexistencia en materia del tratamiento de esos derechos fundamentales. Pero voy a dar quizá un dato adicional, ¿no? Yo obviamente podría citar, creo que quizá el libro que de alguna manera trata de recoger el tema, aunque es escrito a cuatro manos, pero además por dos personas muy brillantes del derecho laboral, como lo son el doctor Wilfredo Sanguinetti y nuestro muy querido profesor, el doctor César Augusto Carballo Mena, sobre los derechos fundamentales del trabajador y la libertad de empresa, también aborda este tema desde la perspectiva o el punto de partida del bloque de constitucionalidad y todas las demás cosas que van surgiendo a partir de allí, ¿no? Pero yo diría que si queremos ser precisos en este tema, entonces aquí caeríamos no solamente en la tesis Robert Alexis, que por supuesto tiene un sentido específico, sino que tendríamos que hablar que las restricciones de esos derechos fundamentales en aras de garantizar esa coexistencia pasan por la consideración de todo lo que tiene que ver con los aspectos formales, es decir, todo lo que tiene que ver con la reserva legal, pero que está cayendo un rayo, y todo lo que tiene que ver con la parte de los aspectos materiales, es decir, lo que conocemos nosotros como el tema de la licitud del fin perseguido, el principio de proporcionalidad, la intangibilidad del núcleo esencial, la compatibilidad con el sistema democrático, que en definitiva nos lleva a aquella expresión de la llamada ponderación de esos derechos fundamentales. Entonces sí, es un tema que existía, sin embargo, no fue originalmente concebido para esta nueva situación, y esta nueva situación implica un análisis con unos lentes que tienen una visión distinta a la original, ¿no?, si se quiere, y que supone. Luego tenemos también el reglamento de la ley del trabajo, que si mi memoria no me falla, es el literal D del artículo 17 del reglamento de la ley orgánica del trabajo, el que también reconoce como deber del patrono el respetar el derecho a la intimidad del trabajador. Pero no me dice absolutamente más nada. Es decir, no me dice en qué consiste el derecho, no me dice cuál es el alcance específico que tiene o no en materia del ámbito de las relaciones de trabajo, no me dice cuál es su núcleo esencial y por lo tanto tampoco cómo llevar a cabo esas restricciones dentro del ámbito de la doctrina que les acabo de escribir en la conservación de ese núcleo esencial. Para poner un ejemplo en particular de muchos otros, que de alguna forma creo que responde lo que decía un poco Olga acerca de, bueno, pero esto lo teníamos, sí, lo tenemos a título genérico, pero luego no tenemos, digamos, no un tema de constitución reforzada en los términos de García Enterría. Es un tema de decir o de reconocer que en efecto no hay un desarrollo dentro de ese constitucionalismo descendente en el cual obviamente logres tener normativa específica que te permita desarrollar este tema en particular. ¿Qué pasa con la ley de mensaje de datos de firma electrónica? Lo primero que pasa con esa ley, que si mi memoria no me falla, es de hace cerca de 20 años ya, ¿no? Creo que tiene poco más de 20 años de haber sido publicada en Gaceta Oficial. Y por supuesto, es una ley puntual, por decirlo de alguna manera, que al final del día
pues trata de darle apertura a la regulación específica al tema de los mensajes de datos, la firma electrónica, los certificados electrónicos, el tema de todos los temas que están allí tratados desde un área muy técnica y muy específica, pero también que creo fue en algunos puntos acelerada y por lo tanto no recogió algunos elementos muy importantes. Y ya luego también por el paso del tiempo, volvemos al tema de la dinamicidad evolutiva, se nos queda. Esto es una ley que ha debido ser revisada hace algún tiempo, que ha debido ser objeto de un desarrollo mucho más específico, especial, y considerar nuevas tecnologías de información y comunicación no disponibles en el momento en que fue promulgada, ¿no? En el momento en que esta ley fue promulgada no existían las redes sociales, para poner un ejemplo. Y por supuesto, esto tiene toda una serie de aspectos originalmente no concebidos, ¿no? Y donde el tema del uso de la libertad de expresión encuentra fronteras distintas a las tradicionales, si bien obviamente tendríamos que entrar en el examen específico en cada una de las situaciones. Entonces, ¿se puede utilizar la ley? Sí, por supuesto, una ley que está vigente, y toda ley que está vigente es de obligatoria observancia desde su publicación en la Gaceta Oficial, salvo que sea derogada de manera expresa o de manera tácita por otra ley que la sustituye. Eso es lo que dice nuestro Código Civil, y por lo tanto sí podemos utilizar la ley de mensajes de datos y firma electrónica. Que en la cotidianidad van a existir múltiples circunstancias que no están reguladas por el ordenamiento jurídico, y aunque mañana usted, profesor, nos traiga todo un código específico para regular toda esta temática, muy probablemente se van a quedar cosas por fuera, por supuesto que sí, pero creo que la sociedad ha avanzado mucho y de manera muy rápida en los últimos años, y que las respuestas del andamiaje jurídico existente estaban diseñadas para una realidad que no es la actual, y se requiere normativa específica para estos temas. En ausencia de esto, ¿tenemos que echar mano a lo existente? Sí. ¿Dónde? Constitución, la misma ley orgánica del trabajo, el reglamento, alguna norma especial, o en este caso, como tú lo señalas, el tema de la ley de mensajes de datos y firma electrónica, que prácticamente en el caso local, por lo menos del ámbito de las relaciones de trabajo, ha quedado reducida en muchos aspectos a cuando un documento electrónico puede tener o no valor probatorio, y qué hay que hacer o extremos hay que cubrir para que pueda llevarse a cabo, digamos, la incorporación correcta, idónea de ese documento electrónico, y que tenga algún tipo de efecto jurídico, ¿no? Y entonces te puedes encontrar sentencias como, por ejemplo, la más reciente de la Sala de Casación Social, que es la número 72, de ahora del 21 de julio, si no me falla la memoria, en donde en un caso de consulta obligatoria derivado de un procedimiento del INSACEL contra una empresa, que es la empresa Monaca, se analiza el tema de que no tiene valor probatorio, por ejemplo, una fotografía digital que fue tomada e incorporada al expediente por la empresa en una verificación de cumplimiento o no de algunos deberes en materia de seguridad y salud laboral, porque se considera viola el principio de alteridad de la prueba, ¿no? Para poner un ejemplo muy clásico. Entonces, luego también tienes cuándo puedes incorporar o no, y los 4 requisitos que exige la Sala de Casación Social para que pueda ser incorporado válidamente un documento electrónico. Entonces, a eso, en la mayoría de las circunstancias, ha quedado reducida el tema de esta ley de mensajes de datos y firma electrónica, porque, de nuevo, fue concebida bajo un escenario distinto, se aprobó con unas características muy particulares que no vienen al caso mencionar, pero que en definitiva obedece a una realidad que es de hace 20 años atrás. Piense usted cuál era la computadora que usted utilizaba hace 20 años atrás, cuál era el celular que usted utilizaba hace 20 años atrás, cuáles eran los medios de comunicación que usted utilizaba en ese momento, y si existía o no existía Twitter, si existía o no existía Facebook, y probablemente me digan que lo que existía era el correo electrónico, algunos buscadores, que a la mayoría de ellos obviamente hoy sumergidos por un buscador en específico que es el reinante, pero no estaba Instagram, y no estaba LinkedIn, y no estaban muchísimas otras redes sociales, porque no se utilizaban, no existían. Entonces ahora tienes unas realidades expuestas. Probablemente parte de las cosas que están reguladas en esa ley las puedes exponenciar para traer estos documentos electrónicos de manera lícita, pero tampoco estaban sumergidas en las realidades que hoy tenemos expuestas con mucha mayor sensibilidad, y que se están generando porque precisamente es mucho más fluido el tema de los entornos virtuales en virtud del desarrollo de los esquemas de telecomunicaciones, y que en definitiva tienen un impacto mucho más importante y sensible en el derecho laboral de lo que lo pudo haber tenido hace 10, 15 o 20 años, ¿sí? A lo mejor hace 15 o 20 años el problema era si el correo electrónico del dependiente, como decía aquel libro argentino,
si el correo electrónico del dependiente tenía o generaba expectativas de intimidad, o por el contrario no lo generaba porque era considerado una herramienta de trabajo. ¿Y qué pasaba y quién era el responsable cuando una persona enviaba un mensaje electrónico a través de un correo que está bajo el dominio de una compañía, porque tiene que ver con un dominio web privado de una compañía, y eso causaba un daño en un servidor del receptor, ¿no? Porque a lo mejor tenía algún virus informático. Entonces, si eso daba lugar o no a que la empresa pudiese auditar cuál es el mensaje que está saliendo y verificar que no generara o no ese posible daño frente al cual, porque frente a terceros sería responsable esa organización. Entonces, ese debate que hoy obviamente luce bastante cómodo en el análisis, que en otros países tiene regulación específica, en el caso nuestro no la tiene, tienes que echar mano a un código civil que es anterior a toda la era de las telecomunicaciones, en los términos actuales informáticos, para poder resolver el tema de los daños, o la responsabilidad por daño, y aun cuando los principios probablemente serían los mismos, la confección específica para la norma no los tiene, y tienes en el medio la potencialidad de la vulneración de derechos fundamentales. Es a eso un poco a lo que me refiero, pero desde luego sí, podrían utilizar esta ley, que a mi criterio se queda corta en muchos aspectos y tiene una aplicación muy reducida, que en apretada síntesis creo que te la describí con estas dos sentencias de la Sala de Educación Social, especialmente quizá la más reciente, a la que acabo de hacer alusión, pero que de alguna manera creo yo da cuenta más bien de este problema que estamos tratando de colocar en la mesa, que es la insuficiencia de este derecho escrito actualmente disponible para dar respuesta a realidades que han surgido de forma reciente producto de esta dinamicidad evolutiva. Gracias, profesor. Pasamos a la siguiente pregunta. La formula Freddy Pérez. Buenas tardes. ¿Qué semejanza pudiera haber entre el artículo 209 y siguientes de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras con el teletrabajo que tenemos hoy día, tomando en cuenta que no hay legislación en el país sobre esta figura? Adelante, profesor. Muy bien, gracias Freddy por la pregunta. Hoy yo prescindí de tocar el tema del teletrabajo porque creo que ya hemos tenido incluso algunas exposiciones por la misma Universidad Católica Andrés Bello en oportunidades anteriores donde hemos tocado algunos aspectos sobre el tema, y no quería volver hacia un elemento que en efecto tiene muchos temas que hay que desarrollar y que actualmente no tenemos desarrollado en Venezuela. Casualmente, la semana pasada, por cierto, en la clase de posgrado, estábamos hablando sobre ese tema y sobre la circunstancia delicada que actualmente vivimos a nivel local, en el cual el tema de la instrumentación del teletrabajo, la necesidad de la instrumentación del teletrabajo, porque existen en efecto, y yo vengo abordando ese tema, al menos 10 ejes temáticos, que es muy importante que se le dé respuesta desde el punto de vista específico en materia del teletrabajo. Y por supuesto que en ausencia del tema del teletrabajo, tienes que echar mano a las instituciones jurídicas que están reguladas para tratar de atender algunas situaciones, dentro de ellas el tema del artículo 109 siguiente, que tiene que ver con el trabajo a domicilio, y tiene cierta aplicación, pero no todo trabajo a domicilio es teletrabajo. Y eso es obviamente también importante que se sepa. ¿Cuáles son esas 10 instituciones en muy apretada síntesis? Porque las he mencionado en distintas charlas. Algunas láminas de esas están disponibles en mi página web, jairdefreitas.com. Frey las puedes buscar, si no, me puedes mandar un correo y con gusto te las hago llegar. Pero ¿cuáles son esas 10 principales instituciones? El tema de los instrumentos de trabajo, el tema de la formación, el tema de la voluntariedad o reversibilidad, que es un tema que está tomando cierto color en algunos ordenamientos jurídicos, el tema de la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicio bajo la modalidad de teletrabajo, el tema del control y vigilancia en la actividad supervisora del patrono, en virtud del poder de dirección, que te da derecho no solamente a dictar las instrucciones respecto de cómo debe ser ejecutada la función, sino además el supervisar que el trabajador cumpla en los términos que fueron pactados, y además una facultad sancionatoria si en ese proceso de control o vigilancia determinas la inobservancia de esas instrucciones que fueron impartidas, ¿no? Y luego tienes también el tema de la jornada, el derecho a la desconexión,
el tema de la protección del empleo, el tema de la remuneración, la aplicación de algunos principios laborales en materia remunerativa, el tema de la tutela, o hasta qué punto puedes darle no espacio a la autonomía, a la voluntad de las partes, cuál es el rol sindical en materia de teletrabajo, e inclusive aspectos relativos al tema del derecho internacional privado, es decir, a temas propios de la jurisdicción y el derecho aplicable. Esos son temas que no están resueltos en los artículos 209 y siguientes de nuestra Ley Orgánica del Trabajo. Quizá tienes que, de nuevo, armar el rompecabezas con las instituciones jurídicas que tienes. Si vas a hablar de instrumento de trabajo, desde luego sí, te sirve el artículo 209, te sirve el artículo 79 de la ley y algunas decisiones judiciales, ¿no? Si vas a hablar del tema de la formación, vas a tener que echar mano a temas como el artículo 156, del literal B de la Ley Orgánica del Trabajo, y al título quinto, que está en el artículo 302 y siguiente, que habla sobre el tema de la formación de los trabajadores. El tema de la voluntariedad y la reversibilidad, que podría involucrar el tema de la vulneración o no de los principios de derecho laboral, te llevaría a analizar el artículo 87 de la Constitución, artículo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, el artículo 30, y además muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el artículo 61, para citar uno, que por cierto estuvimos trabajando en la última clase también, ¿no? Por lo menos en cuanto al tema de la mención. Y así sucesivamente tendrías que ir punto por punto para ir identificando cómo construir las respuestas, por lo menos de estas instituciones, y fíjate que salvo uno de los casos, que fue el primero, por cierto, te podría decir que en los demás casos es muy poco probable que consigas respuesta específica en el artículo 209 y siguiente de la Ley Orgánica del Trabajo a unos temas que son propios de una instrumentación especial, que es meritoria, porque la forma de prestación de servicios es una forma distinta a la del trabajo a domicilio. El teletrabajo no fue regulado en la Ley Orgánica del Trabajo. Y aun cuando tú puedas estirar parcialmente algunas de estas cosas, como el tema de la protección al empleo, o el tema de los principios en materia remunerativa, el artículo 91 de la Constitución, o los artículos 100 y 109 de la LOT, para seguir colocando algunos ejemplos, la verdad es que no tienes esa regulación. Perdón, a mí se me olvidó prender la cámara de la respuesta. Pero en definitiva, ahí en esta respuesta final, lo que te diría es, si construyes con todo lo que tienes disponible en el andamiaje jurídico vigente. En nuestro caso estamos hablando más de 100 normas de rango constitucional, legal, sublegal, me refiero a Ley Orgánica de Trabajo, Reglamento de Seguridad Social, la OPSIMAR, Reglamento de la OPSIMAR, alguna norma técnica, tienes muchísimas. Esta norma te establece más de 200 deberes al patrono y luego al mismo tiempo tienes que considerar que hay cosas allí que obedecen a un esquema de relaciones laborales clásicas, no un esquema de relaciones laborales como el que estamos evidenciando actualmente a través del tema de la prestación de servicios a distancia, favorecida por el uso de tecnología de información y comunicación, que no necesariamente es lo mismo que el teletrabajo, perdón, que el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio puede ser o no parte del teletrabajo en algún contexto específico, y cuando eso ocurra, por ejemplo, tendríamos que tocar temas como, por ejemplo, y si lo queremos ver dentro del ámbito también de la discusión de la sesión de hoy, el tema de cómo involucraría eso o no la violación al principio de inviolabilidad del domicilio, ¿no? Es decir, cómo hago yo el levantamiento de unas condiciones de prestación de servicios que sean seguras, en donde exista un control sobre los riesgos laborales, que ocurra un accidente o se desarrolle una enfermedad ocupacional, si no puedo tener acceso a el domicilio de ese trabajador que presta servicios desde su casa, y que por supuesto requiero yo poder hacer el análisis de riesgo de ese puesto de trabajo. Entonces allí pues de nuevo tiene situaciones que ni siquiera están descritas en ese título que tú mencionas. Ahora, ¿se puede utilizar en la medida que sea compatible con la modalidad de prestación de servicios? Sí. Ausencia de norma específica en teletrabajo, pues obviamente tienes allí en cada una de las instituciones que te acabo de mencionar todo un elenco de normas genéricas que te pueden ayudar a construir una respuesta que, si la fundamentas en los principios, tendrás una mayor probabilidad que en caso de que luego surja una normativa especial no tengas situaciones de colisión. Fundamentalmente eso. Bien, muchas gracias, profesor Jair. Si desea agregar unos comentarios finales, ya hemos revisado las preguntas que estaban colocadas en la sección correspondiente.
Y pues le escuchamos, le doy la palabra para finalizar con su exposición. Bueno, nada más que agradecer, obviamente, de nuevo a Andreina, a usted, profe, Ana María, a Luis, Pupilio, a la profesora Ninosca, a la profesora Ana Fina y en general, pues obviamente a la Universidad Católica Andrés Bello por crear estos espacios de disertación que de alguna manera tienen como propósito también provocar esa inquietud académica en cuanto a desarrollar estos temas que no están resueltos desde el punto de vista jurídico local y que pues pertenecen a todo lo que tiene que ver con esa vena de querer formarnos como mejores profesionales, de querer abrir los espacios para la discusión de lo que debe ser el análisis jurídico y eventual regulación de algunas instituciones de cara a las nuevas formas de prestación de servicios, que creo que en la Universidad Católica Andrés Bello además es vanguardia en ese aspecto y aún en contexto de pandemia creo que salió a relucir precisamente los valores de nuestra universidad, de nuestra alma mater, y creo que las personas que hoy nos acompañan aquí de alguna manera refrendan ese reconocimiento por formar parte de este tipo de actividades en las cuales pues estamos presentando algunas situaciones y dando algunos vestigios, algunas luces para poder hacer análisis de estas instituciones. Muchísimas gracias a todos y a las personas que nos acompañaron hoy, además con sus excelentes preguntas. Muchísimas gracias por hacer que estos espacios sean posibles y sean de utilidad para el desarrollo de nuestra rama jurídica, que es el derecho del trabajo. Muchísimas gracias, profesor Jair. Para nosotros ha sido un honor contar esta tarde con usted, con su excelente exposición. Agradecemos nuevamente a la profesora Ana Fina Vargas, a la profesora Ninosca Rodríguez, al profesor Luis Pompilio y a la profesora Andreina por acompañarnos y por su apoyo. Agradecemos a todos los participantes quienes se conectaron y nos acompañaron en la tarde de hoy y reiteramos nuestra invitación a que visiten la página web www.ucap.edu.be para que puedan revisar allí nuestra oferta académica, especialmente la dirección de posgrado de la Facultad de Derecho y muy especialmente todo lo relativo a los temas tratados en la tarde de hoy a través de las especializaciones y los cursos que tienen que ver con el derecho del trabajo. Nuevamente, muchas gracias a todos. Profesor, en su calidad de anfitrión, le invito a que tilde el botón de finalizar para despedirnos. Buenas tardes.